Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. La industria del entretenimiento quedó sacudida esta mañana cuando Kerem Bürsin, visiblemente emocionado y más sincero que nunca, pronunció una frase que ya se convirtió en uno de los titulares más impactantes del año. En una entrevista que inicialmente debía centrarse en su nuevo proyecto internacional, el actor terminó abriendo una ventana inesperada hacia su corazón, hacia ese espacio íntimo que rara vez muestra al público, y lo hizo mencionando nada menos que a Hande Erçel, la mujer con la que vivió una historia marcada por la complicidad, la química, la ruptura y una conexión que, según muchos, nunca terminó de apagarse. Con la voz ligeramente temblorosa pero firme, Kerem dijo: "Ella es mi familia. Y ya, no la dejaré jamás". En ese instante, el ambiente de la sala cambió por completo, los periodistas dejaron de escribir, las cámaras enfocaron con más precisión, y hubo un silencio tan profundo que casi se podía escuchar el latido emocional del actor. Esta frase no fue un impulso ni una estrategia mediática, según quienes estuvieron presentes, fue el resultado de una conversación interna que Kerem llevaba meses evitando, pero que finalmente decidió liberar. Para él, hablar de Hande ya no es simplemente referirse a una excompañera de trabajo ni a una amistad pasada. Para Kerem, ella representa algo mucho más profundo, más trascendental, algo que a pesar del tiempo y la distancia se mantiene firme en su vida, un vínculo emocional que él mismo define como familiar, indestructible y eterno. Los periodistas quedaron desconcertados, porque ese "no la dejaré jamás" no suena a nostalgia ni a melancolía pasajera, suena a promesa, a lealtad, a un amor transformado pero aún vivo, que se niega a ser reducido al pasado. Tras pronunciar esas palabras, Kerem continuó hablando de una manera que rara vez se escucha en actores con una carrera tan mediática. Explicó que, con el paso del tiempo, las personas tienden a olvidar que detrás de las luces, las alfombras rojas y las series exitosas, hay seres humanos con emociones reales, con heridas, con recuerdos que no desaparecen por una simple decisión profesional. No importa lo que haya pasado entre nosotros, ni lo que cada uno haya construido por su lado. Ella es parte de mi historia, de mi vida, de lo que soy hoy. Y eso no se borra. La gente cree que porque dos personas no están juntas, dejan de ser importantes. No es así. Ella es mi familia, y lo será siempre. El público se quedó sin aliento ante tanta honestidad. Era la primera vez que Kerem definía a Hande con un concepto tan íntimo como familia. Un término que no se usa a la ligera, que implica cuidado, protección, un sentido de pertenencia que no se rompe por el paso del tiempo. Y como si eso no fuera suficiente, añadió una frase que desató un tsunami emocional: "No la dejaré jamás, porque nunca dejé de querer su bienestar. Aunque no estemos juntos, aunque nuestras vidas hayan tomado caminos distintos, siempre voy a estar ahí. Es una promesa que me hago a mí mismo". Las redes sociales estallaron inmediatamente. Fans de todas partes del mundo comenzaron a publicar mensajes analizando cada palabra, cada gesto, cada microexpresión del actor. Algunos interpretaron la declaración como una demostración de amor silencioso que Kerem había mantenido guardado durante años, otros lo vieron como una reafirmación de un vínculo emocional que trasciende lo romántico, mientras que un gran número de seguidores insistieron en que esta era la confesión más sincera que Kerem había hecho desde su separación. Pero lo más sorprendente de todo es que, según reportes cercanos, Hande Erçel ya escuchó la declaración. Fuentes del set donde está grabando su nuevo proyecto afirman que la actriz se quedó completamente inmóvil al ver el vídeo. Una persona del equipo aseguró que Hande se llevó la mano al pecho como intentando sostener una emoción repentina que la atravesó por completo. No lloró, pero sus ojos permanecieron brillantes durante varios minutos. Otro testigo afirmó que la actriz dijo en voz baja: "No esperaba que él dijera eso, no así". Y esa frase basta para comprender que las palabras de Kerem no solo impactaron al público, sino que tocaron una fibra profunda dentro de ella. Lo que vuelve esta historia aún más apasionante es que la frase de Kerem llega en un momento particularmente sensible: nuevas colaboraciones para Hande, rumores de romance, atención mediática sobre su nuevo partner, y un público dividido entre quienes apoyan la evolución emocional de la actriz y quienes aún sueñan con verla compartir destino con el hombre que, según muchos, fue su conexión más pura y luminosa. Kerem, consciente de todo ese ruido exterior,
añadió algo más que dejó a los presentes sin habla, no digo esto para interferir en su vida. Lo digo porque cuando quieres a alguien de verdad, no dejas que la vida te haga olvidarlo. Y yo no la voy a olvidar. La profundidad de sus palabras generó un debate masivo entre especialistas en prensa rosa y columnistas culturales. Algunos afirman que esta es la confesión más honesta de Kerem hasta la fecha, una especie de cierre emocional que tardó años en construirse. Otros consideran que no es un cierre, sino una puerta entreabierta, una invitación silenciosa para que Hande sepa que, pase lo que pase, su historia no está completamente enterrada. Incluso hay quienes aseguran que este tipo de declaraciones podrían reactivar una conexión entre ambos, pues cuando el amor se transforma, no desaparece, se vuelve más maduro, más consciente, más profundo. En medio de esta avalancha mediática, una cosa es segura, este momento quedará marcado como uno de los más memorables en la narrativa pública de ambos actores. Kerem Bürsin no solo habló, abrió su alma. Y al hacerlo, recordó al mundo que hay vínculos que no se rompen, relaciones que no desaparecen y personas que, aunque ya no estén presentes en el mismo camino, siguen formando parte de aquello que definimos como familia. La declaración de Kerem Bürsin, aquella frase que ya resuena como un eco imborrable en la memoria colectiva de sus fans, ella es mi familia, y no la dejaré jamás, no solo estremeció a quienes la escucharon en vivo, sino que desencadenó una ola emocional que se extendió por todo el país, como si el mundo entero hubiera esperado durante años ver al actor abrir el corazón con tanta sinceridad. Sin embargo, la persona más afectada por esas palabras no fue un periodista, ni un espectador, ni un fan apasionado, fue Hande Erçel, la mujer en cuyo nombre Kerem había expuesto una vulnerabilidad rara vez vista en él. Lo que ocurrió después de que Hande escuchara la declaración fue algo que ningún miembro del equipo de producción olvidará jamás. Según fuentes presentes en el set, la actriz se quedó de pie, sosteniendo el teléfono con ambas manos como si temiera que se le cayera, mientras la frase repetida una y otra vez en su mente parecía remover recuerdos que había guardado con extremo cuidado. No fue una reacción explosiva ni dramática, fue un silencio profundo, denso, como si el tiempo alrededor de ella se hubiera detenido por completo. Sus ojos, ligeramente húmedos, reflejaban más que sorpresa, reflejaban una emoción que ella misma no había querido confrontar desde hacía mucho tiempo. Una mezcla de nostalgia, gratitud, y quizás, algo más difícil de reconocer, incluso para sí misma. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.